Hola, 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 mis hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente en este momento. Bueno, estamos aquí, mi esposa Rebeca, Rebeca. y yo, Gerson López. Somos pastores de la congregación Luz a las Naciones en Pavas, San José, Costa Rica. Bueno, y un gusto estar con ustedes. Una vez más, hermanos, compartiendo la palabra del Señor. Amén, amén. Y hoy con un tema que no deja de ser buenísimo, ¿verdad? Un tema como tantos de los que ya hemos venido trabajando, hablando, conversando, y el tema es la iglesia de Efeso. Bueno, la iglesia que perdió al primer amor. ¿Qué le Ujú. parece ese tema? Bueno, ¿qué? Empezamos, Bueno, leyendo el texto. arrancamos, claro, Bueno, claro. arrancamos, Abrimos con tema. empezamos leyendo el texto, hermanos, de Apocalipsis. Estamos la iglesia de Efeso, la iglesia que perdió el primer amor. Y si hay un mensaje, hermanos, tremendo para estos tiempos, es este. Es increíble recaber Ujú. y, hermanos, ver cómo la iglesia ha perdido el primer amor. ¿Ah? Es Así increíble es. a nivel mundial lo que está sucediendo con la iglesia y bueno, los mensajes a las 7 iglesias son cabales para estos tiempos, pero Así es. ese es un llamado de Dios a su pueblo que tanto ama. Y voy a comenzar leyendo el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, versos del 1 al 7. ¿Cómo estamos? Ujú, ¿Vamos bien? ujú, ¿Vamos claro, bien? claro, vamos bien, perfecto. Versos del 1 al 7. Dice así: escribe, pues esto lo dice el Señor, se lo dice a Ujú. Juan, al apóstol Juan, le dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, 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 así es. amén, amén. Y ese es el pasaje clave, hermanos, de esta preciosa noche, el mensaje a las Ujú, siete ujú. iglesias. ¿Lo Bueno, oyeron? sí, Qué sí, lindo mensaje, qué claro. mensaje más tremendo, ven. ¿Qué Ujú. significa la palabra Efeso? Bueno, hay que comprender primeramente, mis hermanos, que en la cultura hebrea, aunque la palabra Efeso no es una palabra hebrea, pero Ujú. dentro de la cultura hebrea, los nombres son muy importantes. No es como en Latinoamérica, que normalmente a qué le pusieron, no sé, José, al otro, no sé, Jorge, el otro, no sé, hermanos, con nombres comunes, que Daniel, que le ponen, no sé, Pedro y todo eso. No, hermanos, en la cultura hebrea son muy importantes los nombres porque los nombres tienen significados y los significados le dicen a la persona que porta ese nombre su misión en la vida. ¿Mm? Ok, ok. Eso es prácticamente. Y vemos aquí a Cristo escogiendo esta iglesia como la primera, la iglesia de Efeso. Y es increíble porque el mensaje es un mensaje a llamar a su pueblo otra vez a volver al primer amor, porque la palabra Efeso significa amada. Bueno, ¿Qué le sí. parece? Y a Ujú. esta amada perdió el primer amor y Dios le dice, regresa al primer amor. ¿Quién fundó esta congregación, la de Efeso? Bueno, esta Ujú, congregación la ujú. fundó el amado y querido y respetado y hermanos, este héroe de la fe, el apóstol Pablo. Ah, El tremendo, apóstol Pablo la curioso. Ujú, fundó ujú. más o menos en el año 52, 55 Ujú. de nuestra era, fundó el apóstol Pablo.
junto a dos personas más, junto a Aquila y Priscila. Ok. Fundó el apóstol Pablo esa congregación. Importante es que Pablo estuvo aquí en esa congregación enseñando a los hermanos 3 años. Yo creo que fue la que más duró él. Ujú. 3 años estuvo el apóstol Pablo allí. Ujú. Y bueno, cuénteme, ¿cómo era esta ciudad? Bueno, hermanos, si algo puede hablar uno de la Ujú, ciudad de Efeso es que era una de las ciudades más importantes, una de las provincias más importantes de Roma. ujú, Recordemos que todas esas 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Quedan en una región que conocemos hoy como la República de Turquía. ujú, Aquí quedan las 7 iglesias. Increíblemente, Turquía, después de ser un país, ¿verdad? Una región netamente creyente en Cristo Jesús, ¿verdad? Hoy en día es una ciudad islámica, un país islámico. Pero en los principios, en el primer siglo, no fue así. A mediados del primer siglo, no fue así porque las 7 iglesias estaban ubicadas en Turquía. Bonito saber ese detalle. Eh, Bonito saber que Pablo, como lo dije al principio, Pablo estuvo allí en esta ciudad de Efeso, estuvo 3 años, hermanos. Y esta provincia era de las más importantes de Asia Menor, ujú. porque Efeso, no sé que Efeso era la ciudad, era el centro religioso de toda Asia, el centro religioso más grande de toda Asia. Y voy a mostrarlo con la Biblia, ¿verdad? Cómo era Ujú, ujú, esta ciudad. Dice, bueno, no solo era la más importante, usted sabe que también Rebeca ujú, y hermanos, un dato curioso ujú, para que lo sepan. La ciudad de Efeso era usada como un centro, había ahí como un concilio en Efeso, un concilio netamente pagano, lógicamente. Y en Efeso se acostumbraba a ponerle a los dioses que no tenían madre, ¿verdad? Se les ponía madre. Era la mm, costumbre de ellos. Si algún dios no sabía cuál era la madre, se ponían una madre a un dios. De hecho, que en el año, creo que 400 de nuestra era, ujú, ahorita me averiguo bien, yo creo que a Jesús se le pone a María se le pone el título, en Efeso, en el ujú, concilio de Efeso, ujú. se le pone el título de María, Madre de Dios. Ahí es por primera Ahí vez donde se fue, le menciona a si, María, si no Madre me de Dios. equivoco, fue en Efeso. Ujú, ujú. Sí, en el año 451, el concilio de Efeso otorga a la Virgen María el título de Madre de Dios. Esto ya por un papa, Sí, debe ser por ya un había un papa, papa. claro, porque Ujú, sí, claro, que el papado inició en los ujú, 325 por allí, pero sin ujú, embargo ya era costumbre, antes de los papas, ya era costumbre de la comunidad de Efeso, como es el centro religioso más grande de Asia, ujú. ponerle madre a los dioses. Ok, Ujú. Voy a leer el texto nada más. claro. Dice así, Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, acerca del camino de Cristo, lo que está hablando de Jesucristo. Dice, porque un platero llamado Demetrio, por aquello que hay, no sé, alguna vez embarazada y no sepa cómo ponerle a su hijo, Demetrio, digo yo. Si, Bueno, puede si ser. estaba pensando qué nombre le pongo. Ok. Dice que hubo un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana, ¿ves? De la diosa Diana, esa es la Ujú. diosa Diana, la diosa más grande de Asia Menor de aquel En ese tiempo. momento. Ajá. Dice, dice que daba no poca ganancia a sus artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que ese oficio obtenemos nuestra ganancia, pero veis y oís a este Pablo, no solamente en Efeso, sino también en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con la mano. No solamente hay peligro de que este negocio se nos venga abajo, o sea, Ujú, desacreditar, ujú, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada, ¿ve? Que sea, aquí era el templo más grande que había en Asia ujú, y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera quién, toda Asia. Era el centro religioso más grande, imagínese usted. ujú. Toda Asia llegaba allí para conocer el templo de Diana. Dice, y el mundo entero, Asia y el mundo entero, el mundo conocido aquel entonces. Cuando oyeron esas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Bueno, yo quiero que usted me diga a Ujú, quién iba dirigida esa carta de Pablo cuando Pablo escribe, ujú, que ok. usted nos indique a quién era que él dirigía esa carta que él hizo en ese momento, en ese lugar. Ujú. Importante saber, hermanos, que siempre Cristo a las 7 iglesias dirige esta carta
os dirige el tema central de esta carta, hermanos, al mensajero, al ángel de la iglesia. Dice el texto, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, en este lugar. Hay que tomar en claro, hermanos, que la palabra ángel, melech, no, malach, más bien, Malajín. sí, la palabra ángel en hebreo significa mensajero, ¿verdad? Para que no se imagine usted que es un ángel que se apareció a la iglesia de Efeso y dice, así dice el Señor. No, no, la palabra ángel significa mensajero y el mensajero puede ser un apóstol, un profeta, puede ser un pastor, puede ser un maestro, puede ser un evangelista, cualquiera, o líder espiritual de esa comunidad de hermanos, puede ser el mensajero o el ángel. Y Cristo dirige su carta o su mensaje primeramente al ángel de la iglesia, al mensajero de la iglesia. ¿Y con qué título es que él se presenta a esta Bueno, iglesia? importante saber que Ujú, Cristo se presenta a la iglesia ujú, diciéndole, el que tiene las 7 estrellas en su ujú, diestra. ujú, Su diestra es su mano derecha. Y esa mano derecha representa el poder de Dios. Y estas 7 estrellas, en la Biblia, las estrellas representan personas. Bueno, en ujú, este caso, ángeles, ujú, ¿verdad? Si usted lee en la Biblia, las estrellas representan ángeles también. Si usted lee el libro de Job, ¿verdad? Representan ángeles. Que las estrellas, de cuando Dios creaba todas las cosas, las estrellas se alegraban y tenían júbilo, las estrellas. Y lógicamente, está hablando de ángeles y etcétera, etcétera. Las estrellas normalmente representan también personas. En este caso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra está hablando del que tiene los 7 mensajeros de las iglesias en su diestra. Las ujú, estrellas representan los ángeles, que son los mensajeros o los líderes espirituales de esas 7 comunidades cristianas. ujú, ujú, Ujú. Pero un detalle, Rebeca, nada más ujú, ujú, importante. Él se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros representan las comunidades, las iglesias. En realidad, la palabra iglesia, lo correcto es la comunidad de creyentes, ¿verdad? Las 7 comunidades de creyentes, las 7 congregaciones, ¿verdad? ujú, Eso es. Ujú. correcto. Primeramente, Rebeca, Cristo va bien, va a probar esta iglesia. La prueba. La prueba con palabras, hermanos, diciéndole, yo conozco tus obras, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Hermanos, es que cuando usted lee el capítulo 1 de Apocalipsis, dice que Juan ve a Jesús y Ujú, una característica de Jesús es que tiene ojos como llama de fuego. O sea ujú, que ante la mirada de Cristo, nada se esconde. Cristo quiere dejar claro ujú, a sus siervos, que ante su mirada, ante el escudriño de su mirada, que es como llama de fuego, nada se puede esconder. Y Cristo le dice a esta iglesia, al mensajero y a esta comunidad de hermanos, le dice, yo conozco tus obras. Hermanos, dice así, ¿cuáles son esas obras? Bueno, hermanos, quiero que sepa esto. Dios sabe perfectamente lo que usted hace tanto en público como en secreto, pero también está refiriéndose mucho a lo que usted hace por el Señor. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Se ve que era una iglesia trabajadora, empunchada, sí. muy trabajadora en la obra del Señor. Hermano, Sí. note esto. Una iglesia, vea que Ujú, estamos viendo tiempos donde vemos una iglesia a nivel mundial, muchas congregaciones muy trabajadores, ujú, que son los grupos familiares, grupos de discipulado, que son los grupos de alcance, que los famosos GOs, etcétera, etcétera. Conozco tus obras, pero miren, hermanos, increíblemente, tu arduo trabajo. Hermanos, muchas veces este arduo trabajo la gente no lo valora, ujú. ¿verdad? Aunque mucho ese arduo trabajo, muchos líderes lo manipulan, estamos de Así acuerdo, es. lo manipulan tremendamente. Pero igual hay un pueblo de Dios que hace las cosas de corazón para el Señor. Dice, conozco tu arduo trabajo y paciencia. La paciencia que la paciencia es la capacidad que da el Señor para soportar las pruebas. Eso significa Ujú, paciencia, una capacidad especial que el Señor da a sus hijos para soportar las pruebas. Dice, y que no puede soportar a los malos. Los malos son la gente, hermanos, la gente que se opone al Evangelio. Porque es una iglesia que predicaba el Evangelio y había gente que se oponía y esa gente no lo soportaba porque les estaban cerrando la puerta a la salvación a muchas personas, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esto tenía esta iglesia, esa característica así tremenda. es. Mire, hermanos y hermanas que me escuchan, vea qué contraste entre la iglesia de Efeso y la iglesia que estamos viendo hoy en día. Mientras la iglesia de Efeso probaba a los que se dicen ser apóstoles, la iglesia en nuestros días los aprueba.
Así es. Como nada más se autonombran y los aprueban. Ujú. ¿Por qué los aprueban como nada? O sea, sin decir nada, absolutamente nada. Porque no saben probar a los apóstoles. Porque esa iglesia dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Cómo los probaban? Ujú. Conforme a las escrituras. Cuando una persona llegaba y se nombraba enviado o apóstol, que eso significa apóstol, Ujú, enviado ujú, o emisario, ujú. ellos decían, yo soy apóstol o soy enviado o emisario del Señor, y comenzaba a predicar, y aquellos hermanos, estos hermanos de Efeso, se daban cuenta que lo que ellos decían, estos apóstoles falsos decían, contradecían lo que Pablo les había, el Ujú. evangelio que Pablo les había predicado. Entonces ellos le decían a ese apóstol, no, usted es un falso apóstol porque lo que usted predica no es de acuerdo a lo que Pablo nos enseñó. Entonces se da cuenta, porque conocían la escritura, conocían el evangelio. Lo que pasa es que la iglesia en nuestros días casi no conoce la Biblia. Así Y es. entonces no puede probar a los apóstoles, a los falsos apóstoles, ni siquiera puede probarlos ni discernir si son falsos. Solo tienen sospecha, pero no pueden detenerlos porque no saben cómo hacerlo. Correcto. Dice, y los has hallado mentirosos y has sufrido, una iglesia que sufría, Rebeca, Ujú. y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. O sea, Dios les valora a ellos ese trabajo. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre, mira, por todo lo hacen por amor a mi nombre y no has desmayado. Amén, amén. Bueno, mire, yo quiero que usted nos explique qué advertencia le hace Cristo a esta iglesia con respecto a esta carta que envía. Ujú, Y esto, él le hace una amonestación, ujú, primero los alaba, ¿verdad? ajá. Pero hay un tema ahí fuerte para esta iglesia. Claro, que Cristo los reprende a ellos. Cristo los reprende a esa iglesia. Porque en medio de tanto que ellos tenían, vea, Reca, Ujú, en medio de tanto que ellos hacían para el Señor ujú, y el esfuerzo, y dice que has trabajado arduamente, y todas esas cosas, Dios tiene algo que reprenderles también. Por cierto, a los hermanos y hermanas no sé, que sienten que no han valorado el trabajo que han hecho por el Señor, ujú, que han servido al Señor de corazón, pero que sus líderes no los han valorado, ni han tenido estima al trabajo que usted ha hecho. Dios los va a consolar diciéndole, quiero dedicarles este texto, ujú, el libro de Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto. Escuche, mi hermana, mi hermano, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vieron, hermanos, Dios va a traer, porque en el libro de la memoria de Dios está apuntado todo lo que usted hace por amor al nombre del Señor. Y Dios, bueno, Dios también tiene algo que en medio de tanto elogio, Dios va a reprender a esa congregación y le va a ujú, decir, ¿por qué Él censura? En algo Dios, Cristo va a censurar esa congregación. Y dice, pero en medio de ujú, todo ujú. esto que haces por mí, oh, porque ante los ojos escudriños de Dios que miran el corazón, Rebeca, allá en lo profundo del corazón, Dios se da cuenta de algo y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así es. Qué palabra más fuerte les deja Cristo en ese mensaje. Es una palabra muy fuerte porque todo el esfuerzo que ellos hacían, al final, no era eso lo que ellos tenían que hacer. Ellos dejaron su primer amor. Ujú, Y eso no solo pasa en ese tiempo, eso está ujú, pasando en esta actualidad, donde ujú, mucho pueblo de Dios está trabajando y están tan, tan envueltos en trabajo que se les olvidó el primer amor. ujú. Pero bueno, aquí la herramienta. ¿Qué Bueno, hacemos para volver a ese primer bueno, amor? recuérdese, Ujú, Rebeca, la palabra Efeso significa amada. ujú, Y Dios increíblemente escoge a esta iglesia, a esta congregación, y le dice, usted que es amada, ujú. Sí, porque ha dejado, él los ¿sí? amaba. Has, has No dejado de había duda de amarme, eso, sí. has dejado de amarme con todo tu corazón y Ujú, con toda tu fuerza y tu mente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el asunto es la ironía. ¿Qué ironía, Rebeca? Aquella sí. iglesia cuyo nombre significaba amada Ujú, había perdido su primer amor por el Señor. ujú, Pareciera ser, hermanos y hermanas, que tanto trabajo y afán por agradar a Dios en su obra había venido a resultar en un descuido significativo de su amor por Él. Lo más seguro hermanos y hermanas, que esta iglesia invertía mucho tiempo en servirle y poco tiempo en su relación con el Señor, como está pasándoles a muchos hoy en día. hoy en día. ¿Mm? ¿Cómo regresar a ese primer amor? Ay, Reca, Reca. Bueno, Reca, primeramente, ¿cuántas veces nos pasa eso, hermanos? ¿Cuántas veces nos pasa
Antes de responder esa pregunta tan crucial que acaba de hacer Rebeca, ¿cuántas veces nos pasa, hermanos, que trabajamos tanto para el Señor, que descuidamos nuestra relación con Él? Sí, Tanto trabajo en la obra del Señor muchas veces tiende a va a alejarnos ser un descuido. del mismo Señor, del Señor de la obra. Hermanos, voy a leerles un texto antes de responder eso que dice Rebeca. Mire esto, hermanos, yo sé que esto le va a sonar familiar a usted. Libro de Lucas, Evangelio Ujú, según Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ya todos saben de qué va a hablar, ¿verdad? ujú. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, bueno, Miriam, ¿verdad? En ese caso, María, bueno, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿cuántos Dios le dice hoy esto? Marta, Marta, Juan, Juan, no sé, ponga el nombre. Afanada y turbada estás con muchas cosas, Sí, pero solo una cosa es necesaria. Y si entendiéramos esto, por favor, Señor, ayúdanos a comprenderlo. Solo una cosa es necesaria, solo una cosa es esencial, solo una cosa es predominante y primordial. Y María ha escogido la buena parte, la cual nunca le será así es. quitada. Mis hermanos, hermanos, ¿cuántos por tanto trabajo que tienen, no solo trabajo en lo secular, aún en la obra de Dios, no tienen tiempo ni orar, Así ni leer es. la Biblia? Yo creo que si usted recapacita y ese es su estado, es tiempo de hacer un alto. Renuncia a alguna cosa, renuncia a algún tipo, alguna rama de ese liderazgo que usted tiene y dedíquelo a orar. Así es. Porque vea, lo cierto es que muchos hermanos aquí, hermanas, hacen tanto en la congregación que no tienen tiempo no solo para el Señor, ni para su esposo o su esposa y a sus hijos. Inclusive, ¿cuántos hogares hay que los hijos se están perdiendo? Porque pasan metidos en una congregación y los esclavizaron con arduo trabajo. Bueno, no quería decir mucho eso, pero alguien tenía que decir. Bueno, Dentro de este tema, ¿verdad? ujú. Que hemos estado tratando, se menciona en esa palabra que él habla acerca de los nicolaitas, Oh, los ¿verdad? nicolaitas. Ujú. Entonces, yo quiero que usted nos explique quiénes eran los nicolaitas. Sí, sí. Ujú. Sí, hermanos, vean. Bueno, Rebeca, ¿puedo hacer una pregunta Sí, primero? claro, Responder una claro. pregunta. Es que Rebeca, antes de preguntarme eso, me ha preguntado cómo volver al primer amor, ¿no? O me Ujú, pareció. ujú. Sí, sí, yo lo Ah, pregunté. hermanos, porque es clave esto también, ¿verdad? Es que si no lo hago ahorita, porque Rebeca me lo preguntó, pues fue a mí que se me olvidó responderle, ¿verdad? Es importante porque de nada sirve decir que hemos dejado el primer amor y no dejar eso, no darle respuesta a eso. Jesús le da respuesta. Jesús no solamente le dice, tengo contra ti que has dejado el primer amor, sino que le dice cómo volver también, ¿verdad? Y Jesús le dice a la iglesia, recuerda por tanto donde has caído y Ujú, arrepiéntete y haz las primeras obras. Tres puntos claves. Recuerda cómo estás ahora, tu condición espiritual, tu relación con Dios. Recuerda cómo estás ahora y compárate como cuando estabas en tu primer amor. O sea, ¿qué provocó que tu relación conmigo decayera tanto? Y Jesús lo va a decir, el arduo trabajo. así es. El tanto, el que hacer tanto, el afán tanto, el sostener un liderazgo, no sé, tantas cosas. Hermanos, recuerda por tanto has caído, dice, y arrepiéntete. O sea, reconozca cuál es su condición espiritual y vuelvas al Señor. Suelte algo, suelte algún liderazgo, suelte alguna cosa, algún trabajo, suéltelo, pero dedíquelo al Señor. Suelte lo que tengas que soltar y dedíquelo también a su hogar. Hermanos, ¿de qué sirve tanto servicio si se pierde su hogar? ¿Cuántos han perdido los hogares Sí, por servir así tanto al es. Señor? ¿Usted me entiende lo que estoy diciéndole? Porque muy probable Dios está hablándole a alguien hoy en ese momento, esto. Y Dios está librándole de una Una tragedia, tragedia. ¿verdad? Ujú. Bueno, y le dice, y haz las primeras obras. Bueno, hermanos, ¿qué significa haz las primeras obras? Bueno, recuérdese, ¿qué lo motivaba a usted a estar en ese primer amor? Bueno, voy a decirle cosas claves. Recuerde las canciones que más le ministraban.
cuando usted estaba en ese primer amor. Vuelva a ponerlas. Ahora es tan fácil, nada más que usted pone ahí en el buscador, yo no sé, en YouTube, pone ahí las canciones que más lo ministraban en ese momento y vuelva a vivir ese momento con Dios. Póngalas en su cuarto o cuando esté ahí en la sala o no sé, haciendo algo, ponga esas canciones que lo ministraban. Ponga los textos que más le gustaban, vuelva a retomarlos. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 34, no sé, los textos que más, que usted sentía que yo le hablaba a usted, que más le recuerdan esos momentos, vuelva a leerlos otra vez. Vuelva a hablarle a otros de Cristo, vuelva a orar otra vez. Es eso. Haz las primeras horas, vuelva a predicar, a evangelizar a otros, vuelva a vivir, a sentir nuevamente eso. Amén. Bueno, las horas de Nicolaitas. Okay. ¿Quiénes eran? Y porque él, dentro de esta palabra que él envía a esta iglesia, él le dice que menciona acerca de los nicolaitas. Entonces, yo quiero que usted nos explique quiénes eran los nicolaitas. Tremendo pasaje. ¿Qué era? Sí, ¿qué era lo que ellos hacían? ¿Quiénes eran? Y por qué él los menciona en esta carta que va para esta iglesia, ¿verdad? Que es interesante, son interesantes. ¿Quiénes son los nicolaitas? Qué interesante que Cristo mencione a estos nicolaitas en esta iglesia de Efeso, esta congregación de Efeso, ¿verdad? Esos nicolaitas se introdujeron, como hay falsos hermanos que se introducen en las congregaciones, bueno, en esta congregación se introdujeron algunos nicolaitas. Y en el verso 6, Apocalipsis 2:6 dice, mas tienes esto, que odias o aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también odio. Bueno, primeramente, ¿verdad? Bueno, los nicolaitas, ¿quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas son los seguidores de Nicolás. No es San Nicolás, ¿verdad? Sino seguidores de Nicolás. Pero ¿verdad? Nicolás, ¿quién era? ¿Era un papa? ¿Era un sacerdote? Si usted lee Hechos, capítulo 2, creo yo que está en capítulo 2, si no está en el 2, está en el 4. Usted va a ver de los, si no me equivoco, dentro de los, si no me equivoco, hermanos, es que no me acuerdo ahí, pero está en Hechos. Yo creo que entre los 7 diáconos hay uno que se llamaba Nicolás, ¿verdad? Dice la historia que este Nicolás, que era de los 7 que le dicen 7 diáconos, en realidad eran 7 que servían las mesas, ¿verdad? Dice la historia que este Nicolás se apartó de la fe y hizo una secta que se llamaba, una secta que lo siguió mucha gente, y a esa secta se llamó los Nicolaitas, porque seguían a Nicolás, a este hermano que se apartó del Señor, como a veces pasa, y hace una secta. Bueno, la palabra Nicolás, la palabra Nicolás o Nicolaita, Nico quiere decir conquistador o opresor del pueblo. Nico, como Nicodemo. Ve, Nico quiere decir conquistador. Ok, y laíta quiere decir laico. O sea, los nicolaitas eran los que conquistaban las congregaciones. O sea, los conquistadores de los laicos, de los hermanos. Eso eran los nicolaitas. Puedo decir muchas cosas más. Ahorita explico quiénes eran. Entonces ahí dice, menciona la palabra que ellos seguían las costumbres de los nicolaitas. Exactamente. Entonces ellos se aferraron en cierta manera, en cierto modo, a la tradición de los nicolaitas o de este señor Nicolás. ¿Qué es lo que enseñaba este Nicolás y es la secta nicolaita? Primeramente, ellos fueron los que inventaron dentro de la iglesia del primer siglo y hasta la fecha, sigue habiendo esa doctrina nicolaita, sigue estando vigente entre la iglesia cristiana. Ellos inventaron jerarquías. La jerarquía, ¿no les suena eso hoy? O sea, primero eran las jerarquías y agarraron jerarquías papales, ¿no? Que el papa, que los cardenales, que los obispos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de la iglesia cristiana, voy a llamar, dentro de la iglesia protestante, que ahí salen un montón de ramas, pero vamos a hablar de la iglesia protestante, también se introdujeron los nicolaitas. Porque ahora usted ve, ¿quién es el mayor? Ahora nadie quiere ser pastor, ahora todo el mundo quiere ser apóstol. Yo veo hasta muchachitos de 25 años, ahora son apóstoles. Los veo por YouTube, búsquenlos para que vean que es cierto. Muchachitos de 25 años apóstoles. Hermanos, por favor, ¿qué ha vivido un muchacho de estos? Me explico. O sea, todavía la juega pastor, sí, pero es que, hermano, bueno, porque para ellos, según nos enseña esa doctrina nicolaita, ellos creen en jerarquías. Y para la iglesia protestante, llamas evangélica, etcétera, ellos creen que el más grande de todos dentro de la iglesia evangélica o la iglesia cristiana es, primeramente, los apóstoles. Después, ellos creen que Efesios capítulo 4, dice, apóstoles que Cristo constituyó, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Creen que eso es una jerarquía. Donde el mayor es el apóstol y dicen que es que el apóstol, mira, así ve el dedo, es que el apóstol es el mayor porque es el único que puede tocar a todos y así hacen. Ay, yo quiero inventar, es que son buenos para inventar. Entonces todo el mundo quiere ser apóstol, que el apóstol puede mandar a todos y toca uno por uno, el apóstol los manda a todos.
pero Pablo no está ya hablando allí de jerarquías, por favor. Pablo está hablando de funciones, funciones. O sea, la función del apóstol es plantar congregaciones. La función del evangelista, porque hay un montón de evangelistas ahora, que no miren, vean, evangelistas. La función de evangelista no solo era predicar buenas nuevas, porque si no, si fuera por predicar buenas nuevas, todo el mundo predica buenas nuevas y todos son evangelistas. No, el evangelista no solo predicaba, también llevaba comida o llevaba bienes para bendecir al pueblo. Y muy diferente a lo que conocemos hoy como evangelista. Sí. Entonces, la función de evangelista era eso, de la evangelistas, pastores, ¿qué sigue? Evangelistas, Maestro. apóstoles, evangelistas, pastores. El pastor es, bueno, pastorear, ¿verdad? Lo saben, guiar al pueblo, etcétera, a la congregación. Maestros. Bueno, faltaron los profetas. El profeta. ¿Verdad? Los maestros son los que siguen la escritura, que profundizan. Y el profeta, hermanos, por favor, esa iglesia tiene que madurar. El profeta no es el que dice, así dice el Señor. Y le agarra la tembladera. No, 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 no. El profeta es el que proclama la palabra del Señor. Miren, hermanos, el Señor me dio un texto para compartir con ustedes y lo comienza a leer. Este es el profeta. ¿Ah? Pero hay muchos profetas, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Y lo manipulan todo. Bueno, qué terrible secta esta de los nicolaitas. sí, pero algo más teníamos que nicolaitas. Sí. Los nicolaitas, ya saben, ya ustedes, ya les enseñé que estos nicolaitas, establecieron las jerarquías dentro de la iglesia, cosa que no existe, ¿verdad? Al punto que Cristo dice que el que quiera ser el mayor sea el servidor de todos. Ahí está. Bueno. Y lo otro que hicieron los nicolaitas, ¿verdad? Para conquistar el pueblo, primeramente, como ellos querían jerarquías, ellos eran los más grandes y conquistaron al pueblo. Y lo otro que hicieron ellos es traer costumbres paganas dentro de la congregación. Entonces, ustedes ven ahora las congregaciones, cómo hay costumbres paganas dentro de las congregaciones. Ejemplo, hermanos, cristotecas, que convierten a la iglesia en un salón de baile, porque eso está sucediendo en nuestros días. ¿Qué más? Ahora vi hace poquito una que decía bar iglesia o iglesia bar, algo así. Sí. Usted puede buscarla ahí, búsquela en YouTube para que usted encuentre bar iglesia o iglesia bar. Entonces es un bar donde miren, traen sus tragos y ahí están cantando al Señor bien tocados, tocaditos, pero no por el espíritu, sino por el trago. Sí. Hermanos, eso está pasando en nuestros días. Sí. Entonces traen, ¿sabe que vi un día eso también? La famosa alfombra roja que ponen para que pasen ahí los artistas. Ahora dentro de las iglesias hay alfombras rojas. También. Para que hacen concursos y pasen también allí. No. Bueno, y sin pensar, aquí han habido iglesias con salas de fumado, ¿verdad? También. Entonces, área de fumado. El área de fumado. Bueno, qué terrible, hermanos. Bueno, mire, ¿y por qué es que el Señor les dice, o por qué Cristo les dice en ese momento, en esa carta, el que tiene oído para oír, oiga? ¿Por qué? Bueno, interesante saber lo que dice Jesús. Jesús no dijo el que tenga orejas para oír, oiga. Porque, hermanos, muchos pueden tener orejas, como los sordos tienen orejas, pero sus oídos están atrofiados. No se trata de orejas, se trata de que sus oídos estén bien. Y cuando Jesús habla, que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, esos oídos naturales no pueden oír la voz del Espíritu. Lógicamente, Jesús está hablando de un pueblo que tiene la capacidad de escuchar la voz del Espíritu. ¿Cuál es la voz del Espíritu? Ese mensaje, el que ha abierto, el que ha escuchado lo que Cristo le está diciendo, el que ha comprendido ese mensaje. Escúchelo, presta atención, porque en el hebreo la palabra escuchar conlleva en sí mismo la idea de obedecer. Si usted escuchó ese mensaje, obedezca al mensaje. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, no solo escuche, no solo oiga, sino obedezca lo que se le está diciendo. Haga caso, presta atención y obedezca lo que se le está diciendo. Eso es lo que quiere decir el que tiene oídos para oír, oiga. Está hablando de oídos espirituales. Si alguno no siente que no tiene oídos espirituales, diga: el Señor, abre mis oídos, Señor, yo quiero tener oídos espirituales, quiero escuchar tu voz. Y vea, hermanos, escuchar la voz de Dios es tan fácil. No se complique oyendo una voz: oh, ¿cómo estás, hija mía? No espere eso, hermanos. O sea, esto puede sucederle, claro que sí. Nos ha sucedido un montón de veces. Pero, hermanos, ahí está la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios.
Y si quiere oírla más claramente, entonces léala en voz alta. Voz alta. Así es. Ujú, Estamos conversando el tema de acerca de la iglesia de Efeso, la iglesia que olvidó el primer amor, que lo dejó. Con respecto a ese tema, ¿cuál es la promesa que Dios le hace o Cristo le hace al vencedor, a quien venza? ¿Qué ujú. promete? ¿Qué le dice? ¿Qué consuelo hay en esa carta que él envía? Bueno, Ujú, a cada una de las 7 iglesias, de las 7 congregaciones que representan 7 individuos particulares, ujú. él les hace una promesa. Y aquí le dice, la promesa es dirigida a quién? Al vencedor, El porque que vence. dice, al que venciere. Así es. Hermanos, porque, vea, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo los que logran aferrarse a ese reino lo arrebatan. ¿Y quiénes son? Los vencedores, los vencedores. La carta no está dirigida a los cobardes. Ujú. ¿Mm? Está dirigida al vencedor, porque Dios, Cristo, nos mira como vencedores a todos nosotros y nos motiva, nos alienta diciendo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, el árbol de la vida que estaba en el paraíso cuando Dios hizo a Adán y Eva, ese árbol de la vida representa la inmortalidad. ¿Eh? O sea, diciéndole a Dios, sepa que si usted venciere sobre esas cosas, usted va a disfrutar de una vida eterna, de una vida permanente conmigo, de una relación permanente con Dios. Eso representa el árbol de la vida, a comer de ese árbol. Bueno, que representa a Cristo mismo. Cristo mismo es la vida. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, Así es. vivirá. Ah, Amén. amén, amén. Amén. Dice así un texto, quiero leer un texto, Claro, Rebeca. claro. Apocalipsis 22:14 dice, benditos los que lavan sus ropas, guardando sus mandamientos. Mire cómo se lava sus ropas, sus vestiduras. Bueno, quiero decirle que la Reina Valera, eh, no sé si fue a propósito o no, quitó esta parte. Solo dice, solo dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, solo eso dice. Pero el texto original griego dice, cuán bendecidos los que lavan sus ropas. Y dice cómo, guardando sus mandamientos. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra en Salmo 119. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Verdad? Guardando sus Ujú. mandamientos. Ellos tendrán autoridad sobre el árbol de la vida y tendrán el código de entrada a la puerta de la ciudad. Qué lindo, Rebeca. Bueno, hermanos, eso es, hermanos, eso representa el árbol de la vida, esa promesa al vencedor. Dios le promete que si usted vence, Dios le va a dar a usted, lo va a revestir de inmortalidad. Lo hace de inmortal. Ujú, de inmortalidad, lo que todo el mundo Inmortalidad. quiere. Lo vestirá de inmortalidad. Ujú, ujú. Amén. Bueno, bueno, tremenda enseñanza, ¿verdad? Mire, como para vivir en la actualidad y entender que Dios nos hace un llamado por si alguno hemos cometido el gran error de afanarnos en trabajos y dejar al primer amor, que es Cristo, pues hay que Ujú, volverse, porque ya Satanás es muy astuto y él está viendo de qué manera nos distrae y esto es lo correcto para que nosotros desenfoquemos la mirada de Cristo. ujú, ujú. Y bueno, tremenda enseñanza. Sí, amén, amén. Amén. Bueno, si hay un llamado de Dios, de Cristo, hermanos, a su pueblo, porque este mensaje es dirigido al pueblo del Señor. Y si usted me está oyendo aquí es porque usted es pueblo del Señor, Así es. ¿verdad? Eh, es a reconocer su estado espiritual, es reconocer si usted ha dejado su primer amor. Ese es el llamado de Dios, es examínese si usted ha dejado su primer amor y se ha llenado de quehaceres, se ha llenado de afanes, se ha llenado de trabajos, aún Ujú. dentro de la obra del Así Señor, es. que más bien lo que han provocado es que usted se aleje del Señor, lo que han provocado es que usted se aleje de su esposo, su esposa y sus hijos. Yo creo que hay que hacer un alto. Hay que hacer un alto en el Sí. camino. Ahorita que hay tiempo, haga un alto y vuelva a Cristo. Amén. Vuelva al Señor. Sí es. Ese es el llamado. Vuelva. Vuelva a escuchar las canciones que lo ministraban. Las canciones cuando usted comenzaba en sus caminos del Señor. Vuelva a escuchar los salmos o los textos que más les gustaban. Vuelva otra vez a predicarle a las personas. Así es. Vuelve a tus primeras obras. Dedique tiempo a la oración, Dedique tiempo a la oración. porque la oración es vital para nosotros, Ujú. los que buscamos al Señor. ¿Qué le parece si oramos? Oración. Ujú. Sí. Y agradecerles, hermanos y hermanas, gracias por conectarse, gracias por permanecer en el programa un tiempo en el que nos edificamos
y nos sentimos muy alegres, muy bendecidos por cada comentario de ustedes. Gracias. Y bueno, espero que esta reflexión, este tiempo haya sido de mucho agrado para usted y que le sirva, que sea una herramienta para estos días que tenemos difíciles, donde necesitamos enfocarnos en no perder nuestra meta, nuestra Ujú, visión. ujú. Y bueno, oremos entonces. Amén. Ujú. Bueno, bueno, salve, Naomi, salve. Hola. Bueno, hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Quiero darte gracias por cada persona que ha estado aquí presente en esta transmisión en vivo, Señor. Por cada persona que también en alguna forma va a escuchar este video, esta enseñanza. Dios, que tú trabajes en ellos. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día que Cristo venga por nosotros. Sí, Yo te pido por cada uno, Señor, ayúdanos a todos a regresar a ese volverse al primer amor, a esa relación así es, contigo, Señor. a esa relación íntima, vívida contigo, esa relación, Dios mío, que es sincera, esta relación, Señor, que es pura, Señor, que es una relación de amor mutuo, Señor. Ayúdanos a volver a este primer amor, que es Cristo Jesús, a volver a Él. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas y a todos los que escuchan este mensaje. Los bendecimos en el nombre del Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te conceda paz. El Señor te bendiga mucho, mi Amén. hermano, mi hermana, y gracias por estar con nosotros. Amén. Amén.